sea M22 el espacio vectorial de todas las matrices de 2 por 2, y para encontrar la transformación T de M22 a M22 por la transformación de los 2 por A de dos matrices, es igual a la matriz de 2 por 2 0 0 BCD. Se nos pide que encontremos un elemento no trivial del núcleo de esta transformación. El núcleo de la transformación es un conjunto de todas las matrices de entrada 2 por 2. De modo que la matriz de salida es la matriz de 2 por 2 0. Así que al observar la transformación, observe cómo bajo la transformación, la entrada A en la matriz de entrada se mapea a 0 en la matriz de salida. Así que si echamos un vistazo más de cerca a la matriz de salida donde cada matriz de salida está en forma de 0 BCD, si nos preocupan las matrices de entrada, donde la matriz de salida es la matriz 0 de 2 por 2. To zero matrix. Para que la matriz de salida sea la matriz 0 de 2 por 2, observe cómo B, C y D deben ser iguales a 0. Y de nuevo, dado que el núcleo es el conjunto de todas las matrices de entrada, de modo que la matriz de salida es la matriz 0, echemos un vistazo a la forma de la matriz de entrada. Cada matriz de entrada es la matriz de 2 por 2, donde las entradas son A, B, C y D, pero para encontrar todas las matrices de entrada, donde la matriz de salida es de 2 por 2, matriz 0 de nuevo, ahora sabemos que B, C y D deben ser 0. Y dado que A ya mapea un 0, A puede ser cualquier número real y, por lo tanto, el conjunto de matrices de entrada donde la matriz de salida será la matriz 0 de 2 por 2 o en la forma de 0 0 0 que podemos escribir como veces la matriz de 2 por 2 1 0 0 0. Esto indica que el núcleo de la transformación es el conjunto de todos los múltiplos escalares de la matriz de 2 por 2 1 0 0 0. O podemos decir que el núcleo de T es igual al lapso del conjunto que contiene la matriz 2 por 2, 1 0 0 0. Y esta pregunta solo nos pide un elemento no trivial o una matriz no trivial de 2 por 2 del núcleo de esta transformación que puede ser cualquier múltiplo escalar de la matriz de 2 por 2 1 0 0 0 siempre que no demos la matriz 0 de 2 por 2, por ejemplo, si A es 1, puede usar la matriz 1 0 0 0 como un elemento no trivial o no trivial. Matriz del núcleo de esta transformación. Espero que te haya resultado útil.